Con su venia, diputado presidente. Bueno, a mí me sorprende mucho el doble discurso que algunos partidos utilizan en el tema de la seguridad. Por ejemplo, el PRD. Habla la diputada Marta Lucía Micher de que los operativos conjuntos del gobierno federal son un peligro en las localidades en donde se llevan a cabo. La pregunta es, ¿por qué si son un peligro estos operativos conjuntos, sus propios gobernadores los solicitan insistentemente al gobierno federal? Todavía el día de ayer, el gobernador perredista de Guerrero solicita al gobierno federal la intervención de las Fuerzas Armadas ante la matanza de Coyuca de Catalán. Y no olvidemos también que el primer operativo que se llevó a cabo en este sexenio fue en Michoacán a solicitud expresa del entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batlle. Así que, por favor, hay que conocer estos datos antes de venir aquí a decir cosas que son falsas. Por ejemplo, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se queja también de la presencia de las fuerzas federales y del ejército en labores de seguridad pública, pero nos encontramos con que el día de hoy, y aquí tengo el orden del día, una diputada del PRD, en una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, exige y pide la presencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales en el municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, hay que terminar con esos dobles discursos, por favor, señores del PRD. Pero para dobles discursos, sin duda, los del PRI. Aquí también hemos escuchado al diputado Alberto Curi criticar la estrategia del gobierno federal, por supuesto sin proponer ninguna. Pero nos encontramos también con que sus propios gobernadores han solicitado insistentemente operativos conjuntos al gobierno federal. Así ha pasado, por ejemplo, en Veracruz, así pasó en Nuevo León, así pasó en Tamaulipas, estados donde los gobernadores definitivamente no pudieron con el crimen organizado y tuvo que intervenir entonces el gobierno federal. Y no solamente eso, sino que el propio Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, el día 22 de abril, dijo textualmente en Nuevo León: la presencia del ejército se justifica plenamente en aquellos lugares donde las instituciones están debilitadas. Y ese día prometió también en Nuevo León que iba a enviar más fuerzas federales. Pero no solamente Enrique Peña Nieto, sino que además el asesor estrella del PRI y de Peña Nieto, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, dijo el 26 de julio que lo realizado en el actual sexenio en materia de seguridad pública será un activo importante para la administración entrante, debido a sus importantes resultados. Este general, por cierto, se deshizo en elogios hacia el gobierno de Felipe Calderón, lo cual nos hace suponer que no es tan mala esta estrategia cuando el principal asesor en esta materia del próximo presidente de la República la ha elogiado. Así que es tiempo ya de, en este tema, al igual que en muchos otros, terminar con esos dobles discursos que en nada aportan a la resolución de este problema. Mejor hablemos de cuál ha sido el desempeño de los estados y municipios a la hora de implementar las líneas de acción derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad. Hablemos, por ejemplo, por qué más de la mitad de los estados, casi todos, por cierto, gobernados por el PRI, están muy atrasados en las pruebas de control de confianza que se tenían que implementar a sus cuerpos policíacos. Hablemos, por ejemplo, por qué en algunos estados, o en la mayoría de los estados gobernados por el PRI, vamos muy retrasados en la implementación de la reforma en materia penal. Hablemos, por ejemplo, por qué en la mayoría de los estados gobernados por el PRI vamos muy atrasados en la adecuación de las instituciones de acuerdo a la nueva ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Esa es responsabilidad también de los estados y de los municipios y no únicamente del gobierno federal. Por lo tanto, respecto a este tema, hay que dejar muy claro que el gobierno federal ha hecho la parte que le correspondía. Y la violencia no existe porque haya intervenido el gobierno federal. Al contrario, la intervención del gobierno federal se dio porque existía una violencia que ya se tornaba inadmisible. Y este camino que ha emprendido el presidente Felipe Calderón es sin duda el más difícil, es el que no quisieron hacer los gobiernos priistas, pero es el que nos va a llevar a un mejor lugar. De eso no tengamos ninguna duda.
Entrando al tema de gobernabilidad democrática, también vamos a decir que en estos 12 años de gobiernos panistas, sin ninguna duda cambió la realidad política en México. Hoy tenemos un presidente de la República que ejerce su responsabilidad con apego a la ley, acotado por un régimen verdadero de separación de poderes, con pesos y contrapesos, con organismos públicos autónomos y con un vigoroso federalismo. Y hoy más que nunca, se diga lo que se diga, en México se respeta la libertad de expresión y las garantías individuales. Ninguno de los dos presidentes emanados de Acción Nacional ejerció nunca el poder desde una perspectiva autoritaria. Por el contrario, y muy particularmente ahora lo vimos con Felipe Calderón, siempre este presidente se comportó como un auténtico jefe de Estado que nunca antepuso sus intereses o los de su partido a los intereses de México. Y eso es algo que todos tenemos que reconocer. Por ejemplo, ¿cuándo hubiéramos pensado en el pasado a un presidente que se sentaba con diversos actores de la sociedad civil a dialogar sobre los diferentes temas de la agenda nacional? En este sexenio, al menos en el último año, se llevaron a cabo 17 diálogos, entre ellos aquel célebre diálogo con el poeta Javier Sicilia. ¿Qué presidente priista hizo eso? Para ellos más bien era la lógica del ni los veo ni los oigo. En cambio, este presidente ha tenido toda la disposición a dialogar con todo aquel que ha querido y solamente no han dialogado aquellos que de antemano se han autoexcluido. Además, fue también este gobierno de Felipe Calderón el que impulsó una importante reforma política dirigida a ampliar y profundizar las libertades de los ciudadanos y a tener también una democracia de mejor calidad. Y esa reforma política quedó trunca precisamente porque no se le quisieron entrar a temas tan importantes como la reelección consecutiva de los legisladores, la reducción de las cámaras federales o la segunda vuelta. Son temas que el Partido Acción Nacional va a volver a insistir en esta legislatura. Y también hay que señalar aquellos avances que se lograron en esta reforma política precisamente a partir del impulso que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana, una nueva modalidad que abre las posibilidades para que la democracia mexicana dé una nueva dimensión a la participación directa de los ciudadanos. Esa fue una propuesta de la reforma política de Felipe Calderón. Hablemos también de las candidaturas independientes, que van a tener un impacto positivo en el sistema de partidos, que van a hacer que los propios partidos políticos tengamos que ser mucho más competitivos y postular a mejores candidatos, y de esa manera vamos a tener una democracia de mucha mayor calidad. También, por supuesto, la iniciativa con carácter preferente. Sin duda, un gran avance para evitar lo que viene siendo o lo que vino siendo costumbre en anteriores congresos mexicanos de la congeladora legislativa. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en materia política en estos 12 años del PAN. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchos temas en los cuales tenemos que insistir, y también queremos dejar muy claro que los diputados de Acción Nacional vamos a estar muy al pendiente para que el próximo cambio en el Poder Ejecutivo no se traduzca en ninguna regresión de tipo autoritario, como las que vemos en varios estados. Por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Y quiero terminar diciendo que Acción Nacional es el partido que civilizó la política en México y como tal vamos a seguir trabajando por tener una democracia más ciudadana y de mejor calidad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Rodríguez Doval.